la primera figura es un círculo y para la segunda figura también es un círculo. Las áreas proyectadas son círculos. La ley de Faraday dice esto, ¿no? Que cuando tú provocas una variación en el flujo magnético a través de una región, se induce una corriente, por lo tanto se genera un voltaje. Al voltaje generado se le llama fuerza electromotriz inducida. Y a la corriente que surge en la espira sería esto, muchachos. Esto sería la espira. La corriente que surge en la espira se denomina corriente inducida. Fíjate que cuando se acerca el imán, ¿no? Cuando acercamos el imán, el número de líneas de inducción aumenta, ¿no? Aquí son tres. Aquí son tres en el estado inicial. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces el flujo varió. Y como el flujo varía, aparece esta corriente. Esta corriente, llamada corriente inducida. Pero la corriente inducida ha sido generada por un voltaje que debe surgir aquí, en la espira. Ese voltaje se llama fuerza electromotriz inducida. Si aplicamos la regla de la mano derecha para esta corriente, la regla de la mano derecha dice que el dedo pulgar debe estar en el sentido de la corriente, ¿no? Así. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, colocaríamos así, y los cuatro dedos van a girar. La dirección de giro de estos cuatro dedos, usando la mano derecha, coincide con esta línea de color morado o lila que representa el campo magnético inducido por la corriente. O sea que cuando tú acercas un imán, se genera una corriente en la espira y al mismo tiempo esta corriente crea un campo, que es este campo inducido. ¿Cómo determinamos la fuerza electromotriz inducida en la espira? Con esta ecuación. Se multiplica el número de vueltas, porque podría ser una bobina, ¿no? ¿Te acuerdas que una espira es esto? Eso que estás viendo es una espira. Pero una bobina es esto. Una bobina está constituida por varias espiras, ¿no? Entonces la fuerza electromotriz inducida se obtiene, acá le falta un menos. Hay un menos ahí, ¿no? La ecuación de la ley de Faraday lleva un menos ahí. En todo caso, recuerden que el signo menos, ¿sabes por qué el signo menos? Por ese sentido. El campo magnético inducido, creado por esta corriente, se opone a la variación. Entonces, estás observando en el gráfico que el flujo está aumentando, entonces estas líneas se oponen, por eso el menos, ¿no? Recuerden que ahí hay un signo que falta, ¿no? Y ustedes lo pueden corregir esto. Muchos dicen, profesor, pero por las puras está el signo, porque yo considero siempre positivo. No, no es así, el signo tiene un significado, ¿no? Si tú revisas la ley de Faraday, en cualquier libro, siempre está con el negativo. Que en la academia o en el colegio se suele omitir muchas veces esto, no significa que sea correcto, ¿no? La ley de Faraday tiene el menos adelante, que indica que este campo inducido de color morado se opone a la variación. Eso significa. Si una varilla conductora o una barra conductora se mueve sobre rieles conductores, en los extremos de la varilla se genera una fuerza electromotriz, un voltaje. O sea que una barra, esta barra por ejemplo, ¿sabe? Por el simple hecho de moverse sobre esos rieles, genera entre sus extremos un voltaje. Ese voltaje se conoce como fuerza electromotriz y se calcula como BLV, ¿no? BLV. Aquí también debería haber un menos adelante, ¿no?
Pero vamos a tomarlo como la magnitud simple. B sub AB es la diferencia de potencial o voltaje en los extremos de la barra. O sea que una barra en movimiento se comporta como si fuese una batería. Esta barra, mientras se mueva, hará funcionar esta resistencia. Si esta resistencia fuese un foquito, el foquito se va a prender mientras la barra se mueve. Si la barra no se mueve, se apagará. Solo cuando la barra esté en movimiento es capaz de generar voltaje en sus extremos. Ese voltaje se calcula multiplicando el campo magnético, la longitud de la barra, que es esta L, y la rapidez. Acabamos de decir en la diapositiva anterior, acabamos de decir esto, ¿no? Que cuando yo acerco el imán, cuando acercamos el imán, se genera una corriente inducida. Una corriente inducida en la esquina. El sentido de esta corriente lo establece la ley de Lenz, ¿no? El sentido de esta corriente lo establece la ley de Lenz. Aquí ya estamos viendo el sentido, ¿no? Aquí estamos viendo el sentido. Pero la ley de Lenz permite asegurar el sentido de esta corriente. Y vamos a leer el enunciado de la ley de Lenz. Dice, la corriente inducida genera un campo magnético opuesto al cambio de flujo magnético en la espira. Y tiene lógica, ¿no? Porque mira, este es el campo magnético, esto de que está aquí, este es el campo magnético creado por esta corriente. Y fíjate el sentido o su dirección, opuesto a la variación. La variación del flujo está aumentando hacia abajo. Él se opone. Él se opone. Entonces, con este criterio tú podrías encontrar el sentido de la corriente, ¿no? Conociendo el campo magnético inducido o viceversa. De repente, conociendo este campo magnético, conociendo esto, tú podrías saber cuál es el sentido de él. Para eso sirve. La ley de Lenz tiene como finalidad encontrar el sentido de la corriente inducida a partir de este campo magnético inducido. Porque recuerda que este campo inducido lo crea la corriente. Este campo lo crea la corriente. El campo de color verde es el campo del imán. El campo del imán. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, varía. La corriente alterna varía, ¿no? Nosotros estamos habituados en casa, cuando usamos nuestra tablet, nuestro celular, un control remoto, ¿no? Algunos aparatos electrónicos, no todos, una linterna, que funcionan con una pila o una batería, ¿no? Una pila o una batería proporciona corriente continua. La corriente continua es una corriente que no cambia en el tiempo, que no varía, ¿no? Si quisiéramos representar su comportamiento en una gráfica intensidad de corriente versus tiempo, intensidad de corriente en amper, tiempo en segundos. Si quisiéramos representar el comportamiento de una corriente continua, sería así. O sea, es una función constante. Tú sabes funciones, ¿no? Ya no eres un alumno nuevo, conoces curso. Esta es una función constante. Esto es la representación de una corriente continua. Una corriente alterna es todo lo contrario. Una corriente alterna es una corriente que varía en el tiempo. ¿Cómo varía? Puede variar de muchas formas, pero esta variación que estamos viendo es la más conocida. Es una variación senoidal, ¿no? Senoidal, armónica, como una onda. Entonces, una corriente que varía en el tiempo, como lo estás viendo, se conoce como corriente alterna, ¿no? Podría ser así también. Podría tener un comportamiento totalmente complejo, ¿no?
podría tener un comportamiento totalmente complejo. Una corriente que varía en el tiempo, que cambia, se llama corriente alterna. Pero como les dije, chicos, la variación más conocida es esta que estás viendo. Esta que está aquí. Lo que estás observando aquí es un voltaje, el voltaje alterno, ¿no? El voltaje alterno es la inducción magnética del campo por A por omega, eh, por el seno de omega t más phi. Esa es la fórmula, ¿no? Como puedes ver, aparece la función seno. Por eso es que se dice que es alterna, ¿no? Alterna, porque varía. Si este voltaje depende del tiempo, la corriente también depende del tiempo. El voltaje máximo se calcula como omega B por A por omega. Existe un valor, si el voltaje varía, y cambia en el tiempo, ¿cómo se hace, profesor? Porque, por ejemplo, una vez me preguntó un alumno esto, ¿no? Profe, si tú me dices que el voltaje alterno, la corriente alterna varía en el tiempo, ¿no? Supongamos que sea esto el voltaje. De esta manera también se comporta el voltaje que tenemos en casa. Si ustedes en casa tienen obviamente muchos tomacorrientes, el voltaje que hay en los tomacorrientes son de tipo alterno. El voltaje que usamos en casa es de voltaje alterno, muy similar a esta expresión. La pregunta es esta, ¿no? Si el voltaje varía, profesor, y yo quiero medir, por ejemplo, ¿no? El voltaje al cual está o que está experimentando una resistencia. Voy a dibujar un circuito. Esto es un circuito con corriente continua, ¿no? Ya tú lo conoces. Más menos B. Esto es un circuito con corriente continua y la corriente hace esto. ¿Está bien? Eso ya lo conoces. ¿Cómo es un circuito de corriente alterna? Un circuito de corriente alterna es así. Su símbolo es así, ¿no? Así es su símbolo. Ahora, la corriente no va de más a menos. ¿Sabes lo que hace la corriente? En un circuito de corriente alterna hace esto. O sea, circula en un sentido e inmediatamente cambia al otro. Se alterna. O sea que la corriente alterna va cambiando de sentido constantemente. Y su valor va cambiando también, porque el voltaje alterno varía. Por ejemplo, chicos, aquí ¿cuánto es el voltaje? Aquí, cero. Luego crece, toma un máximo, luego decrece y se hace otra vez cero. Luego va decreciendo y nuevamente se hace cero. La pregunta es esta, ¿y qué pasaría si yo coloco aquí un voltímetro? ¿Qué me va a marcar? ¿Cero? No. Un voltímetro o un amperímetro, que son aparatos de medición eléctrica, no marcan los valores instantáneos del voltaje, porque el voltaje instantáneo está cambiando con el tiempo. Lo que los aparatos de medición registran son valores eficaces. Eficaces. Entonces, cuando tú quieras encontrar lo que marca un voltímetro o un amperímetro usando corriente alterna, estamos hablando del voltaje eficaz. El voltaje eficaz es el voltaje máximo entre la raíz de 2. Por ejemplo, en este gráfico, este es el voltaje máximo. Ese es el voltaje máximo. El voltaje eficaz se obtiene dividiendo ese voltaje máximo entre la raíz de 2. Y es el valor que registraría un, un voltímetro, ¿no? Un voltímetro, un aparato de medición. Lo mismo sucedería con un amperímetro. Un amperímetro colocado en un circuito de corriente alterna va a leer valores eficaces. O sea, y ese valor eficaz se obtiene dividiendo el voltaje máximo entre la raíz de 2.
ahí está la corriente eficaz, ¿no? Así como hay voltaje eficaz, hay corriente eficaz. Los transformadores son aparatos cuya finalidad es reducir o aumentar voltajes alternos. Los transformadores funcionan con corriente alterna, no con corriente continua, ¿no? Existen transformadores elevadores de voltaje o reductores de voltaje. En la industria eléctrica se utiliza bastante, ¿no? Mira, por ejemplo, te pongo un caso bien sencillo. Muy sencillo, el cargador, por ejemplo, como dice André, ¿no? El cargador, ¿no? Claro, mira, ese sería un caso. El cargador de tu laptop, ¿no? De tu laptop, se conecta al tomacorriente, ¿sí o no? Ya. El cargador de tu laptop se conecta al tomacorrientes. El tomacorrientes al cargador. Acá está el cargador de tu laptop. Aquí está tu laptop, ¿no? Aquí en el tomacorrientes, el cargador está recibiendo 220 voltios. Alterno. No jueguen con el tomacorriente de casa, no hagan experimentos con el tomacorriente de casa. Es mortal eso. No se hace eso, ¿ya? No se hace eso. Le digo esto porque hay estudiantes que son, o sea, ahora que todo está en internet, ¿no? Dicen, no, la vez pasada un alumno me dijo, no, profe, yo hice un experimento, ¿no? Yo vi cómo lo hicieron en video, ¿no? En, en internet, en YouTube. Lo que pasa es que esa gente que hace videos en YouTube son gente con experiencia, ¿no? Y ellos te pueden decir, sí, que es fácil, pero es peligroso, es muy peligroso. Con el tomacorrientes de casa no se puede jugar. Ni te atrevas tampoco a tocarlo cuando estés recién salido de la ducha, con el cuerpo húmedo, con la toalla en el cuerpo. Eso es peligroso, muy peligroso. El cuerpo humano es buen conductor y si está húmedo, mejor. Es mortal. El año pasado, el anteaño pasado fue, cuando las clases eran presenciales, el 2019, ocurrieron dos acontecimientos, ¿no? Ese mismo año murieron jóvenes, electrocutados. Ustedes no sé si se llegaron a enterar de la muerte de dos jóvenes, muy jóvenes, en el McDonald's, ¿no? En el McDonald's, ¿se acuerdan o no? Deben acordarse. Está en las noticias, ¿no? Está en las noticias. Eh, Murieron electrocutados, ¿no? Yo recuerdo que esas noticias estuvieron en la televisión durante una semana o más, ¿no? Y estaban especulando cómo pudieron haber muerto los dos, ¿no? ¿Cómo? De repente uno estaba electrocutándose y el otro intentó salvarlo y también se electrocutó. O el piso estaba húmedo, mojado, estaban limpiando y algún cable suelto o algún conductor eléctrico suelto estaba en contacto, ¿no? Entonces es peligroso, pues. No, no. Y después también ocurrió esto ahí está, ¿no? Ese compañero yo lo encontré. Este, hay muchas situaciones, es muy peligroso, ya. Lo concreto es esto. Los transformadores funcionan con corriente alterna. Lo que nosotros tenemos en casa es voltaje alterno, 220 voltios alterno. El transformador hace que estos 220 voltios se reduzcan a 6 voltios o 9 voltios, dependiendo del aparato, ¿no? Si es una tablet, si es una laptop, si es una PC, etc. Ahora, este aparatito que ustedes tienen en la casa no solo es un transformador, sino también es una fuente de alimentación. O sea, cumple varias funciones. El proceso es un proceso que se entiende desde la perspectiva de la electrónica, pues, ¿no? Te lo puedo bosquejar así, mira. Pero no, esto no es parte, por si acaso, del examen de admisión, ¿no? Tú tendrías que tener conocimientos básicos, pero no es que venga eso en el examen. Porque es electrónica, es más que física, es electrónica.
y electrónica no toman en los exámenes de San Marcos, ¿no? Más o menos es así, para que tengas una idea. Esto es lo que viene de la casa, 220 voltios alterno, ¿no? El cargador de la laptop hace este proceso. Los 220 voltios, los 220 voltios lo reduce a 12, a 12 alterno. Profe, pero la laptop no usa corriente alterna. La laptop usa corriente continua, pero todavía no ha terminado. O sea, primero, los 220 voltios se reducen a 12. Corriente alterna, corriente alterna. Ahora, dentro de este mismo aparatito hay unos dispositivos electrónicos conocidos como filtros, diodos, transistores, resistencias, condensadores, etcétera. Un conjunto de dispositivos electrónicos hacen que este voltaje de 12 voltios alterno se transforme en 9 voltios continuo. Y estos 9 voltios continuos es lo que ya usa la laptop, ¿no? O sea, hay un proceso de transformación. El voltaje alterno del tomacorrientes primero se reduce a un valor aproximadamente de 12 voltios alterno, ¿no? Luego, ese voltaje alterno, con un conjunto de dispositivos electrónicos, fundamentalmente transistores, diodos, ¿no? Principalmente eso, se convierte en un voltaje continuo. Y es ese voltaje continuo el que utiliza el aparato, ¿no? Así funciona. Entonces, lo que tenemos aquí, dentro de este cargador, es un transformador reductor. ¿Por qué? Porque reduce el voltaje. También hay transformadores elevadores, que se utilizan más en la industria eléctrica. Mira, las centrales hidroeléctricas como la que hay en el Mantaro, en el centro, las centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, generan voltajes alternos, los cuales deben llegar a diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo, el voltaje alterno generado en el Mantaro debe llegar a Lima, debe llegar a Lima, a través de cables eléctricos de alta tensión, que son los más peligrosos, de media tensión, ¿no? O de baja tensión, que son los que hay en la ciudad. Pero ese voltaje en el camino, ¿a qué distancia está Huancayo o el centro de Lima? Bueno, no tengo idea, pero debe estar de repente unos, no sé, 400, 500 kilómetros o más, ¿no? O menos. Ese voltaje se va reduciendo en el camino, porque se produce una caída de tensión. Se produce una caída de tensión. Entonces, ¿qué cosa hacen las empresas eléctricas, ¿no? Una vez que se ha generado ese voltaje en la central hidroeléctrica, hacen que este voltaje se eleve, ¿no? Elevan su valor. ¿Para qué? Para que cuando se transporte a través de los cables de alta tensión, ese voltaje se va a ir reduciendo, se va a perder en el camino, pero va a llegar lo que se ha calculado para Lima, ¿no? Ahí se utilizan los transformadores. Cuando llegan a Lima, inclusive también se pueden volver a elevar para poder distribuir. Cuando este voltaje llega a un distrito X, llega a unos transformadores, de ahí se reparte. Los transformadores son utilizados bastante en la industria, ¿no? Una empresa, por ejemplo, ¿no? Una empresa dedicada al negocio de la electrónica, una empresa que fabrica, no sé, cargadores, que fabrica baterías, que fabrica eh, todo lo que es insumo eléctrico, necesita tener un buen voltaje, ¿no? Para poder realizar sus operaciones. Hay ciertas empresas, no necesariamente del rubro eléctrico, puede ser de cualquier otro rubro, que necesitan tener un voltaje adecuado para que sus máquinas funcionen. Entonces,
como se sabe que existen caídas de voltaje a través de los cables o a través de la distribución propia de la electricidad, estas empresas colocan transformadores en la entrada o muy cerca de la industria, ¿no? Para que toda la corriente que llega ahí se eleve el voltaje y recién pase a las máquinas, ¿no? Y sus máquinas no se malogren, no se deterioren. Si tú, por ejemplo, te paseas por muchas fábricas o industrias, te vas a dar cuenta de esos transformadores. Te voy a mostrar algunos de ellos en fotos. Transformadores industriales. Los has visto, seguro, ¿no? Los has visto. Claro, no sabías que son transformadores, ¿no? Estos son transformadores. Generalmente son elevadores, ¿no? A nivel de la industria, estos transformadores son de tipo elevadores. Ahí está, mira. Seguro que esto has visto bastante por las calles, ¿no? Estos son transformadores, ¿no? Cuando el voltaje va a llegar a un distrito X, va a llegar a algún lugar, ese voltaje llega reducido, pues, porque se pierde en el camino. Estos aparatos elevan el voltaje para que la persona pueda obtener el voltaje adecuado, para que funcionen sus aparatos, no sus máquinas. Si no usaras este transformador, esas máquinas no van a funcionar, porque el voltaje que le va a llegar no va a ser 220, va a ser menos, ¿no? Si tú quieres que todos tus aparatos en casa funcionen, deben funcionar con 220. Pero en el camino se pierde, ¿no? Por los cables, por la distribución, por la energía que se disipa. Estos aparatos compensan esas pérdidas elevando el voltaje. Seguro que los has visto, ¿no? Ahora sí te estás acordando. Son transformadores, ¿no? Transformadores. Muy bien. Ahora, ¿para qué o cómo nosotros si utilizamos estas ecuaciones? Acá están. Este es el símbolo de un transformador, ¿no? Como te dije, existen elevadores y reductores. ¿Y de qué depende que eleven o que reduzcan? Del número de vueltas. Los transformadores se construyen en base a bobinas, ¿no? Mientras mayor vueltas tenga, mayor será el voltaje. Mientras menor vueltas tenga, menor será el voltaje. Si yo quiero convertir un voltaje a un valor menor, entonces tengo que hacer esto, ¿no? Aquí, llamado primario, le pongo, por ejemplo, 100 vueltas. En el secundario le pongo 5 nada más. Y logro reducir el voltaje. Si quiero hacer lo contrario, si quiero elevar, aquí le pongo 100 vueltas y aquí le pongo 500 vueltas. Y lo que hago es elevar. Los transformadores se construyen así, ¿no? Con bobinas. Esto que estás viendo es un símbolo, ¿no? Este es el símbolo del transformador. Esta relación indica voltaje en el primario es al voltaje en el secundario como el número de vueltas en el primario es al número de vueltas en el secundario. Corriente en el secundario es a corriente en el primario como número de vueltas en el primario es al número de vueltas en el secundario. Son ecuaciones. Pero ¿cómo es un transformador, profesor? Mira, un transformador básico, este es su símbolo. No es así. Este es el símbolo. Es como si me dijeran que la resistencia es así, ¿no? Y esto no es la resistencia, este es el símbolo. ¿Cómo es realmente un transformador básico? Así. Así es un transformador básico. Así como lo estás viendo. Así es. Ahí está. Ese es un transformador. Aquí, aquí hay una serie de vueltas. Esto es una bobina, también llamado solenoide, ¿no? Esta es una bobina. Tiene menos vueltas. Esta bobina tiene más vueltas, ¿no? Estas dos se han arrollado en un núcleo. Este es núcleo de hierro. Por ejemplo, ese transformador que estamos viendo
Este transformador que estamos viendo sería un transformador elevador, porque acá tenemos menor número de espiras que acá. Va a elevar el voltaje. Este simbolito que ves aquí significa voltaje alterno. Funcionan con voltaje alterno. Yo no puedo elevar, por ejemplo, el voltaje de una pila, colocando una pila en un extremo. No se puede. Porque las pilas generan corriente continua, no corriente alterna. ¿Ya? La razón de ser de los transformadores es la corriente alterna, no la corriente continua. Bueno, esa es la imagen real de un transformador. Un transformador tiene dos zonas, primario y secundario. Por ejemplo, este transformador que estás viendo es un transformador reductor. ¿Por qué reductor? Porque yo me doy cuenta que el número de espiras en el primario es mayor que en el secundario. Este transformador va a reducir voltaje. Esa es toda la teoría. ¿Está bien? Vamos a hacer ejemplos. Realmente la teoría es interesante, ese tema. Es interesante, tiene muchas aplicaciones. Pero hay que centrarnos en lo que exige San Marcos, ¿no? Ahora le hago la pregunta, vamos avanzando con la guía, ¿ya? Hasta donde nos dé el tiempo, y vamos a hacer algunas preguntas también de la práctica. Esta pregunta número 1 tiene dos partes. Voy a llevarme las dos partes para hacer las dos preguntas en uno solo. Ahí está. A ver, dice así, miren. En la figura se muestra un prisma recto de base triangular y un campo magnético en la dirección más I. El campo magnético es el que estás viendo aquí. ¿No? Ese es el campo magnético. Me dan la inducción del campo, que es 10 Tesla, ¿no? Acá falta el igual. Algunos errores se han cometido en este material, ¿no? No sé por qué no han salido algunos caracteres. Algo ha pasado. Bueno, es un error. Ya, entonces el campo magnético vale 10 Tesla y es horizontal en la dirección I. ¿Qué me piden en la pregunta 1? ¿Cuál es el flujo magnético a través de la superficie AEFD? A ver, AEFD. Por lo visto, en la teoría, que está aquí, cuando tengo un sólido, yo tengo que esa área, proyectar esa área sobre un plano, perpendicular al campo. Chicos, este plano que voy a marcar, este plano gris, es perpendicular al campo. Esto de color naranja es el campo. Entonces, si yo proyecto el área por la cual me piden el flujo magnético sobre un plano perpendicular al campo, entonces el flujo sería simplemente la multiplicación del campo por el área proyectada. Pero recuerden que el área lo debes proyectar sobre un plano donde B sea perpendicular a ese plano. Este campo magnético B debe ser perpendicular a ese plano. Entonces vamos al problema. Fíjate, el área en mención es esta. AEFD. AEFD. Este es el área. ¿Vale? Ese es el área. Yo voy a proyectar el área sobre un plano perpendicular al campo. Como el campo está en Y, ¿no? El área la voy a proyectar en el plano XZ. XZ es un plano perpendicular al campo. XZ es un plano perpendicular al campo. Entonces, chicos, ¿cuál es la proyección de esta área AEFD sobre el plano XZ? ¿Cuál es la proyección?
A es esto, ¿no? Eso que es sombreado es el área proyectada. El área proyectada de esta área. Entonces multiplico esa área proyectada por el campo y la solución del problema está lista, ¿no? Eso es todo. Esto que acabo de marcar, es el área proyectada. Vamos a calcular. A ver, el área proyectada será igual. Se supone que es un rectángulo, ¿no? Área proyectada. A ver, 40 centímetros por 80. 0,4, 40 centímetros de 0,4 por 80 centímetros, que es 0,8. Lo estoy pasando a metros para trabajar en el sistema internacional. Aquí me quedaría 32, 0,32, ¿no? Sí, 0,32 metro cuadrado. Ya tengo el área proyectada. ¿Cómo se calcula el flujo magnético? El flujo magnético a través de la cara A, E, F, E. Ese flujo magnético es el flujo magnético a través del área proyectada. Y eso se obtiene multiplicando B por el área proyectada. Y vamos a reemplazar. B es 10 Tesla. El área proyectada es 0,32. Multiplicando esto, 10 por 0,32, 3,2. 3,2 Weber. Esa es la respuesta. ¿No? Esa es la respuesta. La clave es identificar el área proyectada, nada más, ¿no? A ver, la pregunta 2 dice, calcula el flujo magnético a través de la superficie BEFC. Ahí vamos a marcarlo. B, ¿dónde estás? BEFC. Bueno, yo estoy observando que las líneas del campo, esta es la pregunta 1. Dijimos nosotros que el flujo magnético tiene que ver con la cantidad de líneas de campo que cortan una región, ¿no? Que cortan una superficie. Ahora, el campo magnético es este campo B y es paralelo a Y. Ninguna de esas líneas de campo van a cortar a la superficie BEFC, porque esa superficie BEFC es paralela al campo, ¿no? Es paralela. Entonces, diremos así. El área de BEFC, esa área, es paralela al campo. Por lo tanto, no hay flujo. El flujo es nulo. Porque para que exista flujo, esas líneas de campo deben cortar al área. Si no la cortan, no hay flujo. El flujo es cero. Lo mismo sucedería con esto, mira. Mira, esta área que está aquí, observa esto. CDF. CDF, esa área es paralela al campo. Es paralela. Por lo tanto, tampoco hay flujo sobre esa área. El flujo sobre CDF es cero, no hay flujo. No hay flujo. Porque ninguna de esas líneas logra cortar esa área. A ver, no sé si estamos claros hasta ahí. Claro, aquí también Diego dice el coseno de 90 es cero. Claro, cuando él dice el coseno de 90 se refiere a la normal, ¿no? La recta normal. Por ejemplo, mira, cuando yo aplico la fórmula del flujo,
Digo, flujo es B por A por el coseno de teta, ¿no? Supongamos que estamos analizando CDF. La recta normal para CDF sería esta. Y el ángulo que estaría formando esta recta normal con B sería 90. Y coseno de 90 es 0. Por lo tanto, sobre el área CDF no hay flujo. ¿Por qué? Porque coseno de 90 es 0 y el flujo saldría 0. Una manera más sencilla de evitar involucrarse con el ángulo es simplemente visualizar. Si las líneas del campo no cortan al área, no hay flujo. Si lo cortan, sí hay flujo. ¿Sí? Es mucho más práctico, ¿no? Ahora, podrían hacerlo como su compañero con la fórmula y el ángulo, ¿no? Pero tendrías que visualizar el ángulo, trazar el ángulo. Muy bien, sigamos entonces. A ver, esta pregunta. No sé si es un solo problema. Vamos a llevarlo. Sino que estas preguntas no están bien estructuradas, no dice enunciado, y eso confunde, ¿no? Creo que esa pregunta se refiere a esto, al problema 3. Todo esto es un solo problema. Todo esto es un solo problema. Vamos a leer el enunciado. Dice, a ver, aquí no solo es leerlo, sino también tratar de entender el dibujo. Dice, la figura muestra una fuerza externa que efectúa un trabajo cuando la barra móvil se mueve hacia arriba. Y este trabajo se convierte en energía eléctrica, como el circuito, conductores, resistores y barras. Está dentro de un campo magnético, el flujo que lo atraviesa cambia con el tiempo, induciéndose una corriente. Considerando la situación anterior, si la barra mide 20 centímetros de longitud y se mueve con una rapidez de 10 centímetros por segundo, ¿cuál será la corriente inducida si el valor de resistencia es de 5 ohm y el circuito se encuentra en un campo magnético uniforme de 2.25, no, 0,25, ¿verdad? De inducción. Mira, yo no quiero complicarte, esto, ¿verdad? Lo quiero hacer fácil. Y como el dibujo tampoco es apropiado, porque realmente el contexto confunde, ¿no? Lejos de aclararte qué es lo que estás viendo, te confunde. Quiero que veas esto. Está en la PPT. Ese ejercicio que estamos viendo es esto, mira. Esto es una barra que se mueve apoyado sobre un conductor en forma de riel, ¿no? ¿Ya? Este conductor tiene la forma de un riel, como el riel de un ferrocarril. Es un conductor que tiene la forma de un riel y una barra se mueve sobre ella. Cuando una barra se mueve sobre un riel, los extremos de la barra generan un voltaje, ¿no? En los extremos de la barra se genera un voltaje, lo que llamamos una fuerza electromotriz, la cual se calcula con BLB. Esa es la fórmula. O sea, ese problema que estamos haciendo es aplicación de esta propiedad. Sí ha venido en exámenes de admisión esto, varias veces, ¿no? Pero no en el examen de San Marcos, no tanto, ¿no? Más en otros exámenes, de la agraria, de la UNI, el Callao, ¿no? Más en la UNI. Entonces, este ejercicio que estamos viendo, el problema 3, es esto de la barra. O sea, profe, la barra se mueve y genera una corriente. Y como acá hay una resistencia, por esa resistencia pasará una corriente. Me están pidiendo la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, lo único que necesito es saber con qué velocidad se mueve la barra, cuál es la magnitud del campo magnético y cuál es la longitud de la barra. Nada más, eso es todo.
y habré resuelto el problema. Vamos a calcular entonces la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida en los extremos de la barra, yo le llamo así, BBL, que es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. La velocidad de la barra es 10 centímetros por segundo, la rapidez. Chicos, pero hay que convertirlo a metro. 10 centímetros por segundo. A ver, mejor lo pongo a un costado, ¿eh? Una rapidez de 10 centímetros por segundo equivale a 0,1 metro por segundo. Entonces, reemplazando, 0,1 sería la rapidez por la inducción del campo magnético. Estas flechas que tú ves aquí, ese es el campo magnético. Debe tener una inducción conocida. Acá dice 0,25, ¿no? Dice 0,2 puntos, pero eso es un error. Es 0,25. Por la longitud de la barra. La longitud de la barra aquí sería esto, ¿no? En la teoría. En el ejemplo, la longitud de la barra es esto, es AL, que también debe ser dato. 20 centímetros. Lo conviertes a metros. ¿Ya? Recuerda trabajar todo en el sistema internacional. 20 centímetros, 0,2 metros. Entonces, esa sería la fuerza electromotriz inducida. Inducida en los extremos de la barra. ¿Cuánto sería eso? A ver, 0,2 por 0,25 sería un décimo. Más fácil es así, un décimo por un cuarto por un quinto, ¿no? 0,2 es un quinto. 5 por 4, 20. 1 sobre 200. Voltios. Esa sería la fuerza electromotriz inducida. O sea, por el simple movimiento de la barra, en sus extremos se genera un voltaje de 1 sobre 200 voltios. Pero me están pidiendo la corriente. Así que ahora aplico VIR. Sino que VIR se transforma en EIR. Porque en este tema, electromagnetismo, el voltaje es la fuerza electromotriz que se representa con la E. Entonces, la fuerza electromotriz es 1 entre 200. La intensidad de la corriente se está pidiendo y la resistencia es 5 ohm. Lo mandas a dividir ese 5 y te quedaría 1 sobre 200 por 5000 amperes. Pero esto, ¿cuánto es igual? 10 a la menos 3 amperes. O sea que la corriente vale 1 miliamper. ¿No? Tanto texto, tanto gráfico para hacer una pregunta sencilla, ¿no? Que se ve difícil, porque se ve difícil por la forma, ¿no? El contexto no es muy apropiado. Chicos, ahora quería hacerles un comentario. Quería hacerles un comentario. Ustedes han revisado los exámenes de admisión, los últimos exámenes, ¿sí o no? Se han dado cuenta que el examen de San Marcos, las preguntas siempre están bien planteadas, ¿no? Bien estructuradas, ¿no? Inclusive te dan bastantes detalles, ¿no? Están bien elaboradas las preguntas. Es que eso lo hace una comisión, lo hacen, y además a eso tienes que indicar que esas son preguntas preparadas con anticipación. Yo diría que estarían guardadas esas preguntas, porque el año pasado por la pandemia no se tomó el examen de admisión. Han estado ahí guardadas esas preguntas, ¿no? En el banco, pero son bien elaboradas, ¿no? Bueno, ahí está la solución de la pregunta 3. Aquí también hay una cuarta pregunta, dice. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en el resistor? Esta pregunta 4 se está refiriendo a la anterior, a la 3. A esa pregunta se está refiriendo.
Mira, aquí tienes que hacerlo de esta manera, ¿ya? Aquí tienes que hacerlo de esta manera. Presta atención, ¿ya? Vamos a aplicar la regla de la mano derecha, ¿ya? Atentos, atentos. Mira, te voy a enseñar cuál es el truco aquí. Hay un pequeño truco. Voy a guiarme de la PPT, ¿ya? Si tú quieres conocer cuál es el sentido de esta corriente, si quieres conocer cuál es el sentido, debes determinar cuál es el sentido de él. Si tú conoces cuál es el sentido de del campo magnético inducido, vas a conocer el sentido de la corriente. Porque los dos se relacionan con la regla de la mano derecha. Tú recuerdas que cuando aprendiste la regla de la mano derecha fue cuando estudiamos el campo magnético de una corriente. Dijimos que el dedo pulgar va en el sentido de la corriente y los cuatro dedos giran. Los cuatro dedos giran, ¿no? Si yo conozco el sentido de la corriente inducida, o sea, si conozco esto, ya tengo él. O viceversa, si tengo el campo, ya tengo la corriente. Solamente tengo que usar la regla de la mano derecha. Profe, pero ¿cómo se dibuja? Esto lo vamos a hacer en el gráfico. Vamos a analizar el problema. Chicos, ustedes tienen que darse cuenta en el gráfico que la barra se mueve así, ¿no? La barra se está moviendo así. Y a medida que la barra se mueve hacia arriba, fíjate que el flujo va aumentando, ¿no? El flujo va aumentando. El número de líneas que se representan con estas flechas va a ir aumentando a medida que la barra se mueva hacia arriba. Aumenta. Entonces, la ley de Lenz dice que la corriente genera un campo que se opone. Que se opone. ¿Cómo me opongo al aumento? Estableciendo un campo en dirección contraria. O sea que vamos a tener un campo así. Eso que acabo de dibujar de color verde, yo le llamo así, campo magnético inducido. Le voy a poner como aparece en la PPT. Campo magnético inducido. ¿Inducido por quién? Por la corriente que aparece en ese circuito. Y ahora uso la mano derecha. Uso la mano derecha. Voy a hacer que mis cuatro dedos sigan a ese campo de color verde. Los cuatro dedos van a seguir. Entonces, la corriente tendría que ser así. Y si quieres, compruébalo. Utiliza la mano derecha y coloca tu dedo pulgar en el sentido de esa corriente inducida. Si colocas tu mano derecha, tu dedo pulgar en el sentido de esa corriente inducida, te vas a dar cuenta que el campo que se determina con estos cuatro dedos sigue la dirección de la flecha verde. Entonces, ¿cómo está yendo la corriente? De 1 a 2. De 1 a 2, ahí está. Ese es el sentido de la corriente, de 1 a 2. Puedes aplicar la regla de la mano derecha para comprobarlo. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, intenta hacerlo tú. Practica, ¿no? Practica. Es necesario esto, ¿no? Practica. Te voy a dar un tiempito para que lo analices. Utiliza por si acaso, chicos, está publicado ya en el Classroom. Ya está publicado el resumen teórico, ¿no? A ver, intenta hacerlo. Te doy unos minutos, a ver.
A ver, vamos a desarrollar este ejemplo, ¿ya? Dice, en un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla, recuerden que acá hay errores, ¿no? Estos caracteres no han salido, ¿no? Por alguna razón, a la hora de guardarlo, así de convertirlo en PDF, se ha generado un error. O sea, la inducción vale 0,1 Tesla. Dice, en un campo magnético uniforme de 0,1 Tesla se encuentra una espira de alambre plana, de manera que su plano es perpendicular a las líneas de inducción. La espira está cerrada sobre un galvanómetro. La figura más o menos es así. Lo voy a dibujar, ¿eh? No te dicen si es una espira circular, ¿no? Ah, no. Acá te dan el área. No te dicen si es circular. Una espira podría ser una espira circular, podría ser una espira rectangular, podría ser cuadrangular. Una espira es un conductor cerrado. En nuestro caso, en el ejemplo, está cerrado por un galvanómetro. ¿Y qué es un galvanómetro? Un galvanómetro es un instrumento muy sensible que sirve para medir la intensidad de la corriente. O sea, acá debe haber un galvanómetro. ¿Está bien? Ahora, el campo magnético dice que es perpendicular. O sea, que el campo magnético es así. Para darle perspectiva lo voy a dibujar así. Este campo magnético vale 0,1 Tesla. Y es perpendicular. El campo magnético de 0, se encuentra en una espira de alambre plana de manera que su plano es perpendicular a la línea. Está perpendicular. He dibujado solo una línea. Debería dibujar más líneas, ¿no? Vamos a dibujar siquiera un par más de líneas. ¿Sabes? Esas son las líneas de inducción del campo. Ya. La espira está cerrada por un galvanómetro. Ya les dije que el galvanómetro mide intensidades de corriente muy pequeñas. ¿Ya? Es como un amperímetro, sino que a diferencia del amperímetro, el galvanómetro es más sensible. Mide corrientes pequeñas. Pueden ser del orden de los miliamper o microamper. Al hacer rotar la espira un ángulo teta, el galvanómetro registra 5 por 10 a la menos 3 coulombs. Bueno, acá debería decir amper, ¿no? Porque lo que se registra en los galvanómetros es corriente, no es carga. Al hacer rotar la espira a un ángulo teta, el galvanómetro registra 5 por 10 a la menos 3. Si la espira tiene un área de 0,1 metro cuadrado y la resistencia eléctrica es 3, determina teta. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Este valor que está aquí, este valor no es carga, no es carga, es corriente, ¿no? Así que lo vamos a corregir. Esto es 5 por 10. A ver, si fuese carga nos faltaría el tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. ¿Sabes por qué? Porque la carga se relaciona con el tiempo, ¿no? Aunque el problema, ¿sabes cuál es, chicos? Es que el galvanómetro mide corriente, ¿no? Y no puede decir que el galvanómetro registra eso, ¿no? Salvo, se indique, pues, ¿no? Sabiendo que por el galvanómetro circulan 5 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿no? Que es otra cosa. Acá dice registra. Un galvanómetro debe registrar mediciones en miliampero o microampero. Y ahí está en coulomb. Vamos a considerarlo como carga. ¿Ya? Vamos a considerarlo. Ya.
Al final, la carga genera una corriente. Si es que nos falta datos, lo vamos a corregir. Lo vamos a dejar así. Ahora, se supone que tiene una resistencia la espira, ¿no? De 3 ohms. Chicos, aquí hay que aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday dice esto: que la fuerza electromotriz es menos el número de espiras por la variación del flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Eso dice la ley de Faraday. Pero como esta espira tiene una resistencia y por ella pasa una corriente, podemos usar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice que el voltaje de la espira es la intensidad de la corriente por la resistencia. Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Ahora, chicos, nosotros sabemos que este menos tiene un significado, ¿no? Así que podemos nosotros, la fuerza electromotriz inducida, le podemos tomar el valor absoluto. Y nos quedaría N. ¿Cuántas espiras son? Bueno, acá dice una espira, N vale 1. Cuando una sola espira es la que está trabajando, entonces la fórmula se hace más sencilla, ¿no? El número de espiras es 1, no es una bobina. Entonces la fórmula sería simplemente variación de flujo entre el intervalo de tiempo. Y eso yo lo puedo reemplazar aquí. Aquí lo puedo reemplazar. Y me quedaría así, mira. La fuerza electromotriz sería la variación del flujo entre el intervalo de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperes, pero se define como la carga que pasa por un alambre en el intervalo de tiempo, por la resistencia. Ahí el intervalo de tiempo se va el intervalo de tiempo. Y aparece la carga, ¿no? O sea que este galvanómetro va a registrar una corriente, ¿no? Y esa corriente va a transportar 5 por 10 a la menos 3 coulomb por cada segundo, que es diferente, ¿no? Que es diferente, cuidado. Ahora, mira, se sabe que este campo magnético B es un campo uniforme, ¿no? Tú sabes que el flujo magnético es B por A. Va, B por A. Yo no le pongo el coseno porque este campo magnético es perpendicular, ¿no? Coseno de 0 es 1. Así que la fórmula sería B por A. Si el flujo varía, es porque varía B, o varía A, o varía el ángulo, ¿no? Es porque varía B, varía A, o varía el ángulo. En el problema nos dicen, chicos, que este campo magnético es constante. Este es constante. Pero dice que la espira va a girar, ¿no? Va a rotar. Entonces sí, vamos a involucrar al ángulo. Porque cuando la espira gire, el ángulo θ va a cambiar. Ahora mira, esta variación del flujo no se debe a que B varía. El área tampoco no varía, porque el área es constante. Esta variación del flujo se debe a que el ángulo varía. El ángulo varía. Entonces lo puedo reemplazar aquí. La variación del flujo es debido a la variación del ángulo. Acá estoy colocando variación de θ. Finalmente, esta variación de θ es un ángulo alfa, ¿no? Y la fórmula simplemente me quedaría B por A por el coseno de alfa. Y eso lo vamos a reemplazar por acá. La variación del flujo sería B por A por el coseno del ángulo. Y eso sería igual a Q por R. Ya lo puedo reemplazar. Vamos a reemplazarlo. A ver, el campo magnético vale 0,1 Tesla. Colocamos por aquí 0,1. Por el área. El área me deben dar de dato el lado, me deben dar de dato el área. A ver, veamos.
0,1 por el coseno del ángulo. Recuerda que el ángulo es la incógnita. Esto es igual a la carga 5 por 10 a la menos 3 por la resistencia 3 ohm. A ver, 0,1 por 0,1 es un décimo por un décimo. 1 entre 100. Por el coseno del ángulo alfa es igual. 5 por 3, 15. 15 sobre 1000. Porque 10 a la menos 3 puede pasar al denominador como 1000. Se van estos dos ceros con estos dos ceros. Y me quedaría que el coseno de alfa, a ver, quinta 3, quinta 2, 3 medios. Pero creo que es absurdo esto. Es absurdo porque el coseno de un ángulo siempre está comprendido entre menos 1 y 1, ¿no? Y no puede ser 1. A no ser que acá haya un error, vamos a revisarlo, ¿no? O los datos están mal, realmente. 5 por 10 a la menos 3. La resistencia vale 3 ohms. El campo vale 0,1, 0,1 Tesla, 0,10 dice, ¿no? Pero debe ser 0,1. El área vale 0,1 metro cuadrado. Un décimo por un décimo, 1 sobre 100. Sí, no sale un ángulo correcto, ¿eh? Porque coseno de alfa 3 medios no es conocido alfa, ¿no? No es conocido alfa. Profe, ¿Sí? profe, pero lo que yo pienso es que la variación de el flujo debe ser, por ejemplo, el primer BA coseno de teta, porque en ese caso, como me dice que es perpendicular, el ángulo formado es cero y el coseno de cero es 1. Así que el primer flujo sería 1 entre 100. Y si lo resto con el otro flujo factorizado sería 1 entre 100 por 1 menos coseno, por Lo, menos 1, por el n. Y así lo que sale un pasa, medio. lo que pasa es que hay dos flujos, ¿no? Hay dos flujos, ¿sí? Eso creo que es el asunto. O sea, voy a usar esta fórmula dos veces. Eso es lo que estoy viendo. Mira, por ejemplo, esta es una situación inicial, ¿no? Esta es una situación inicial. Eh, la situación final sería esta. Lo que estoy viendo que en el problema, o sea, en el problema realmente, deberíamos tener estos dos casos, mira. Yo lo estaba haciendo directo porque estaba considerando que me iba a salir directa la respuesta, pero creo que hay que considerar dos casos. El primer gráfico representa la posición inicial. Este campo magnético no va a cambiar, ¿eh? Este campo magnético va a seguir siendo hacia arriba. Ahí está, mira. Ese es el campo magnético B, original, que es de 0,1 Tesla, ¿no? Lo que pasa es que la espira ha girado, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una situación inicial y aquí una situación final. Y voy a tener que calcular la variación para esas dos situaciones. Así lo tendríamos que plantear. Esta ecuación que me ha salido aquí está bien. Esta ecuación es correcta. Sino que esa variación, lo que tengo que hacer es expresarlo de dos formas. Por ejemplo, en el estado inicial, ¿cuánto es el flujo? Es B por A, ¿no? B por A, porque acá es perpendicular. B sería 0,1 y el área sería 0,1, lo cual te queda 1 entre 100. Weber. Ese sería el flujo inicial. El flujo final se tiene que calcular con el ángulo. Pero sería igual, mira, sería así. 0,1 por 0,1 por el coseno del ángulo, que es lo que se pide, ¿no?
¿Cuánto te queda esto? Te queda 1/100, porque es 0,1 por 0,1, un décimo por un décimo, 1/100, por el coseno de teta. Ahora, esa variación sí la tengo que restar. Y acá me va a quedar así. Esta es la variación del flujo, ¿no? Sería 1/100 coseno de teta menos. Este sería el flujo final. El flujo inicial sería 1/100. Y esto es igual a la carga. La carga sería 5 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que sería 3. Así sería. Te va a quedar una ecuación trigonométrica. Coseno de teta menos 1. Como abajo tenemos denominador 100, eso se va multiplicando. Este 100 se va multiplicando. Me quedaría 5 por 3, 15. 5 por 3, 15. 15 por 10 a la menos 3. Pero el 100 que estaba dividiendo se va multiplicando. Me quedaría así. Coseno de teta menos 1 es igual. A ver, aquí sería 1,5. Porque 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, 10 a la menos 1. 1,5 quedaría. A ver, 15 por 10 a la menos 1, ¿no? 15 por 10 a la menos 1. Flujo final menos flujo inicial. Acá nos falta el menos. Profe, le falta el menos del n. Nos falta el menos, claro. Nos falta este menos. Nos falta el menos. Si no, no va a salir esto, ¿no? No va a salir. Te va a salir un absurdo. Este menos debo tomarlo en cuenta aquí, en el cálculo de la fuerza electromotriz. O sea, debemos considerar esto. 1,5, o sea, esto nos va a salir al revés, ¿no? Menos, a ver, vamos a hacerlo con más cuidado, ¿ya? Acá está bien. 1/5 seno de teta, flujo final sería 1/5 seno de teta, flujo inicial 1/100. Ya, acá sería 5 por 10 a la menos 3 por el 100, 5 por 10, 15 por 10 a la menos 1. 1,5. Acá no sería menos. Me parece que hay un error. De todos modos hay un pequeño error aquí. Pero ¿sabes cuál es la idea? La idea era que te salga que el coseno de teta salga 0,5. ¿No? Y 0,5, Profe, sale menos 0,5. claro, ¿no? Así, O sea, 120. así saldría, menos 1,5. ¿No? Pero acá tendría que salir un menos, ¿no? O sea, esta fórmula aquí debemos respetar su signo negativo, no su valor absoluto. De tal manera que aquí te salga un menos. O sea, realmente el menos aparece aquí, en esta fórmula. Acá aparece un menos. Aquí aparece un menos. Y luego el menos se va al otro lado. Este menos se va al otro lado. Y te va a quedar que el coseno de teta es menos 0,5. Así te va a quedar. ¿Y cuánto vale teta? ¿El coseno de qué ángulo vale menos 0,5? 120, profe, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. 120. Y así consideraríamos que es la clave. Pero es una pregunta que me parece de todos modos que se tiene que decir ciertas precisiones, ¿no? Porque mira, hay una cosa aquí. La ley de Faraday original tiene un menos. Tiene un menos. Si no consideras ese menos, este problema no te va a salir. Te va a salir un absurdo, ¿no? O sea, ese es el detalle aquí. Yo les había comentado, ¿no? En la PPT
Si revisamos la PPT, acá han omitido el menos, ¿no? Han omitido. Y eso es incorrecto, hay que tener cuidado. Hay que respetar el signo. Ahora, profesor, y si me sale negativo, ¿qué significa? El negativo tiene que ver con el sentido de la corriente inducida, nada más. Si yo omito el signo, fíjate que llevo a un error. Pero así sale esta respuesta, ¿no? Un poco matemática, ¿no? O trigonometría. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Yo diría que es un poco muy matemática, muy matemática. Podríamos hacer una pregunta un poquito más objetiva, ¿no? Con más aplicación. A veces los problemas se proponen así, ¿no? Con ese nivel. Sobre todo en la academia, ¿no? No hay en los exámenes de admisión. La pregunta 6 no se ve, chicos. Mira. Aunque acá creo que la pregunta termina aquí. Vamos a hacer la pregunta así. Vamos a respetar y a borrar esa parte que está aquí. Creo que eso está de más. Dice, a ver, una espira conductora es recorrida por una corriente variable I. Una corriente variable, una corriente que cambia con el tiempo. Si en el instante t igual 0, el flujo que se genera es 0,8 Weber, ¿qué significa esto? El flujo inicial, ¿no? El flujo permite la generación de la fuerza electromotriz. O sea que el flujo inicial es 0,8 Weber. ¿Cuál es la fuerza electromotriz autoinducida en voltios? Pero falta, ¿no? No hay datos suficientes. Faltan datos acá. Falta el gráfico, falta algo. No se puede resolver. Solamente me dan el flujo. Si en el instante t igual a 0 el flujo es esto, para saber la fuerza electromotriz tendría que saber cuál es el flujo para un instante de tiempo dado t. Y no se conoce. O sea que esta pregunta no se puede hacer tal como está. Falta, ¿no? Falta un gráfico, creo. Se han olvidado. Acá tampoco. A ver la 8. Una espira circular de 10 centímetros de radio rota en un campo magnético B, 0,5 Tesla. Se supone que el campo vale 0,5 Tesla, con una frecuencia de 50 revoluciones por segundo. Hay en voltios la máxima amplitud de la fe. Esta es una fórmula. Mira, eh, la fuerza electromotriz inducida tiene esta forma. Un valor máximo, seno de omega t. Esa es la forma general de una fuerza electromotriz inducida, cuando una espira gira, ¿no? Este valor E sub 0 se calcula así. B por A por omega. Siempre y cuando se trate de una espira. Si es una bobina, aquí va N. N. Ese valor es E sub 0. Recuerda que N es el número de espiras. Si es una sola espira, N vale 1 y la fórmula sería B por A por omega. ¿Sabes cómo se deduce esto? Se deduce con derivadas. Con derivadas, ¿no? Se puede demostrar esto a partir de la fórmula de la ley de Faraday, ¿no? Ahora, en el problema no me dicen que es una espira, o sea que N vale 1. Para el problema N vale 1. La inducción magnética del campo, B, vale 0,5 Tesla. Necesito el área. El área es una espira circular, pi por radio al cuadrado. Recuerda trabajar en metros. Pi por
el radio 10 centímetros, 0,1 al cuadrado. 0,1 al cuadrado es 0,01. 0,01 pi metro cuadrado. Tengo el área. Omega. Omega se calcula así. 2 pi sobre el periodo es una forma, si te dan el periodo o te dan la frecuencia, 2 pi por la frecuencia. Y aquí te dan la frecuencia en revoluciones por segundo. La frecuencia de giro. 50 revoluciones por segundo. Sería 2 pi por 50. Así sería. 2 pi por 50. 50 revoluciones por segundo. Me quedaría 100 pi. 100 pi radianes por segundo. Recuerda que es frecuencia angular. Y como me están pidiendo la amplitud máxima es E sub 0. Ese valor E sub 0 se conoce como la amplitud máxima. Si ustedes quieren verlo esto trigonométricamente sería así. Se refieren a este valor. Este es el E sub 0, la amplitud máxima, considerando que esto es voltaje y esto es tiempo. Acá es E sub 0, acá es menos E sub 0. Esto es un voltaje alterno. Solo queda reemplazarlo. Recuerda que N vale 1. N vale 1. 1 por el campo magnético 0,5 por el área 0,01. Recuerda trabajar todo en el sistema internacional. 0,01 pi por omega, la frecuencia angular, 100 pi. Ahora solo tienes que efectuar esto, ¿no? Y lógicamente te va a salir esto en función de pi. Ahora en la respuesta aparece con decimales. Este 100 elimina el 0,01. Y acá te quedaría un medio, ¿no? Un medio. Te va a quedar pi cuadrado entre 2. Pi cuadrado entre 2, ¿qué? Voltios. Chicos, y aquí ustedes ya lo pueden trabajar. ¿Cuánto sale aproximadamente esto? 4,9, profesor, a un decimal. 4,9. 4,9 voltios. En la PPT ustedes tienen esta fórmula, pero sin esta n, ¿no? A ver, vamos a revisarlo. Acá está, mira. Acá está. Este voltaje que aparece aquí es el voltaje, pero para una espira, ¿no? Si tú tienes una bobina, acá tienes que agregarle n. Generalmente se trabaja con bobinas, ¿no? No se trabaja con espiras. Una espira no es suficiente para generar un voltaje alterno adecuado. Lo que se hace girar no son espiras, sino son bobinas. Por eso la fórmula debe tener aquí un n al comienzo, ¿ya? La fórmula que se ha dado aquí en la PPT es para una espira. Pero es así. NBA omega, ¿no? Esto también he visto en una pregunta de examen, ¿no? Hace tiempo he visto esa pregunta. San Marcos, en San Marcos. Una pregunta de examen, hace tiempo. De corriente alterna, ¿no? Te pedían ese valor máximo. Más o menos parecía esta pregunta. Esa es la 8. Acá tenemos la pregunta 9, pero tampoco se ve, ¿no? Esta pregunta 10 está interesante. Vamos a hacer la 10. Dice, en cierto lugar el campo magnético terrestre es 0,5 Gauss.
un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla, ¿ya? Acá también lo especifica, ¿no? 0,5 Gauss o 0,5 por 10 a la menos 4 Tesla. Y el ángulo de inclinación es 53 grados. ¿El ángulo de inclinación de quién? Del campo magnético respecto de la horizontal. Entonces, mira, vamos a verlo así. Un tren viaja a 72 kilómetros por hora sobre rieles horizontales, separados 1 metro. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre sus rieles? El problema, el problema es de este tipo. Mira. Lo vamos a dibujar en perspectiva, ¿ya? Para que lo puedas entender bien. Supongamos que este sea el riel. ¿Ya? El riel. Entonces, hay una diferencia de potencial, hay un voltaje entre un riel y el otro, porque el tren se mueve. Se supone que las ruedas del tren son metálicas, ¿no? Entonces, estamos ante el problema de la barra que se mueve, ¿no? Una barra que se mueve. Ahí está. La barra que se mueve y genera voltaje entre los puntos A y B. Aquí se genera un voltaje. Pero para que eso ocurra, esta barra tiene que moverse en presencia de un campo magnético, ¿no? Y hay un campo magnético. De acuerdo al enunciado, dice que el campo magnético vale 0,5 Gauss, ¿no? Ese campo magnético es el campo magnético terrestre. Eso que estoy dibujando es el campo magnético terrestre. Dato 0,5 Gauss, 0,5 por 10 a la menos 4. Pero tiene una inclinación de 53 grados. Entonces, aquí hay una inclinación. Este ángulo que acabo de trazar, este es 53 grados. Existe una fórmula que nos permite encontrar la diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Acá está, mira. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos visto anteriormente. Si tú quieres usar BBL, ¿no? Tú quieres usar BBL, debes tener en cuenta lo siguiente. Atento a esta parte. Mira, atento a esta parte. Este campo magnético que está representado con una X es un campo magnético perpendicular a la barra, perpendicular al plano. Aquí lo que tenemos es un tren que se mueve sobre rieles horizontales, ¿no? Entonces, el tren se está moviendo sobre una vía horizontal. Pero este campo magnético no es horizontal. Ese campo magnético se debe descomponer. Debe descomponerse. Ahora mira, vamos a dibujar sus componentes. Una componente de este campo va a ser así. Va a ir paralela a la vía del tren, o sea, va a ser horizontal. Y la otra componente va a ser así. Vamos a llamarle a este campo magnético, vamos a llamarle B sub X, ¿no? Y a esto B sub Y. La que hace que esta barra se convierta en una fuente generadora de voltaje es esta componente, B sub Y. Esta no, porque como puedes ver aquí en el gráfico, para la varilla conductora, el campo magnético es aspa, o sea, es perpendicular al conductor. Está entrando. Aquí podría estar saliendo, ¿no? O entrando, pero es perpendicular. Esta componente no. Así que cuando apliques esta fórmula, esta B, esta B va a ser una componente. Para nuestro caso va a ser B sub I. Así que hay que hallar B sub I. Lo podemos hallar por trigonometría básica, ¿no? Ustedes saben trigonometría. La componente B sub I será igual a la componente B por el seno de 53. Descomposición de vectores. 53 grados, esta componente que está aquí sería, esta componente sería
B por el seno. Y vamos a calcularlo. B sub I será. B vale 0,5 por 10 a la menos 4. Por el seno de 53, que es 4 quintos. Ya que hay que operar esto. Lo voy a trabajar en fracción, ¿ya? 0,5 es un medio. Un medio por 4 quintos, 2 quintos. Recuerda, él es un medio. Por 4 quintos, 2 quintos. 2 quintos por 10 a la menos 4. Tesla. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. La diferencia de potencial entre A y B, o lo que llamamos nosotros fuerza electromotriz inducida. No se suele usar la B. Esta B no es apropiado en este tema. Se usa la E, porque se puede confundir con velocidad, se puede confundir con otra variable, ¿no? Entonces vamos a llamarla así. La fuerza electromotriz inducida entre los rieles del tren será igual. La inducción magnética del campo, que es 2 quintos por 10 a la menos 4, por la longitud. La longitud es la separación entre los rieles, ¿no? Dice que estos rieles están separados 1 metro por 1. Por la rapidez con la que viaja el tren. Tú sabes, por tus conocimientos de cinemática, que 72 kilómetros por hora, 72 kilómetros por hora, equivale a 20 metros por segundo. Recuerda transformarlo por 20. Y aquí ya tenemos la fuerza electromotriz que aparece entre los rieles del tren. 20 sobre 5 es 4 por 2, 8 por 10 a la menos 4. Voltios. 8 por 10 a la menos 4 voltios. Y esa es la respuesta, la D. Esta pregunta sí puede venir en el examen de San Marcos, porque se puede prestar para contextualizarlo bien. Se contextualiza esta pregunta. Es una situación real también. O sea, el simple movimiento de una barra sobre rieles genera voltaje. Yo he visto esa pregunta con un avión. Decían así, ¿no? Un avión vuela horizontalmente, ¿no? A una velocidad de 360 kilómetros por hora. El campo magnético terrestre tiene una inclinación de, no sé, 37 grados, ¿no? Justo en la posición del avión. Y te pedían, ¿cuál es la diferencia de potencial generada en los extremos de las alas del avión? Porque el avión también es de metal, pues, ¿no? Entonces, en sus extremos se genera una diferencia de potencial, un voltaje. Y se pedía eso. Es la misma pregunta, sino que ahora casa con el tren, ¿no? Ahora, si te dicen que el campo magnético es perpendicular, ya no tienes que descomponerlo. Es más fácil, ¿no? De frente aplicas BBL. Pero cuando el campo magnético forma un ángulo, se debe descomponer. Y debes tener cuidado qué componente usar. Para el gráfico se entiende que la componente es esta, no es esta. Porque este es horizontal. Y la componente del campo debe ser la perpendicular a la horizontal. Entonces ahí está la respuesta. Bueno, aquí en la práctica también tienes algunas preguntas parecidas, ¿no? Bueno, chicos, más bien este ciclo de repaso está terminando. Está terminando el ciclo de repaso. Creo que queda una semana más creo que queda, ¿no? Estoy seguro. Pero el examen de admisión, haciendo un balance, ¿no? El examen de admisión de San Marcos, te quiero comentar esto, porque varios estudiantes me han estado preguntando. El examen de San Marcos ha sido bastante sorpresivo en, en el área de ingeniería. No sé si ustedes saben eso. ¿Se han enterado o no se han enterado? Ha venido óptica. Mira, ha venido temas que no se suelen hacer temas que no se suelen hacer en la academia. Y ahora estamos obligados a hacerlo.
Ha venido óptica, ha venido dos preguntas. No una, dos. Mira, te voy a mostrar. Yo tengo acá el examen. A ver, déjame chequearlo. Acá está. Por ahí un alumno dice, una pregunta. No, ha venido dos. Mira, dos. Acá está el examen. Este es de ingeniería. Claro, a los alumnos de las otras áreas no les ha afectado, pues, ¿no? Ellos han estado con suerte, digamos así, ¿no? Pero miren, en ingeniería ha venido óptica. Este es espejos esféricos. Los gráficos muestran cómo se forman las imágenes y de los objetos son espejo esférico convexo, espejo esférico cóncavo. Los dos ha venido. Y estas preguntas no son fáciles, ¿ah? La 84 no es fácil, porque el alumno tiene que tener claridad cómo se construye una imagen. Y qué cosa es un espejo cóncavo, qué cosa es un espejo convexo. Mire esta otra pregunta, la que está aquí, la 87. Durante una práctica de laboratorio se sumerge un recipiente hueco en forma de un prisma triangular en un recipiente lleno de agua y se lo sujeta al fondo. El profesor le pide al estudiante que dibuje el paso del rayo de luz, del agua al aire y de vuelta al agua. El estudiante presenta el dibujo mostrado en la figura B. Y aquí hay que responder. Esto también es construcción. Hay que conocer la ley de Snell para saber qué ocurre con el rayo incidente, ¿no? Esta pregunta 88 es una pregunta de dilatación. O sea, ha venido, bueno, dilatación sí se ha considerado, pero ha venido óptica. Y ahí óptica nos ha sorprendido a varios alumnos. Nos ha sorprendido a varios alumnos óptica. Ahora estamos en la obligación de agregarle toda óptica, inclusive yo me atrevería a ponerle lentes también. Porque mira, si ha venido espejos, podría venir lentes. Tiene que hacerse todo ya, ¿no? Ya no hacer una partecita, a veces nos confiamos, bueno, no hay que hacer una partecita porque puede venir, no, tiene que hacer reflexión, refracción, espejos y lentes, se tiene que hacer todo eso. Y esperemos eso ya para este material que van a presentarse para el repaso, para el próximo repaso. En todo caso, chicos, hay que estar atentos a todos estos cambios, porque sí es importante, ¿no? Para no ser sorprendidos en un futuro examen. Bueno, chicos, la próxima nos vemos en la última clase la siguiente semana. Los dejo y cuídense bastante. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.